¿Qué pasaría si tu influencer favorito no existiera? ¿Qué pensarías si te dijera que hay figuras públicas en Instagram que ni siquiera son reales con las cuales estás interactuando todo el tiempo? Cada día, el límite entre lo virtual y lo real es más y más difuso, y las herramientas para generar personas virtuales cada día son más y más avanzadas. Desde los acabados de la piel, el tono de su voz, su fisionomía y hasta su personalidad. Todo con el fin de interactuar contigo. Somos Eugenia, una compañía enfocada y especializada en dobles digitales y personas virtuales. Y hoy te vamos a mostrar cómo es que la nueva herramienta de Epic, MetaHumans, se integra en un ecosistema de contenidos digitales y cómo entenderla desde un ambiente profesional, en donde, si bien los humanos digitales son algo que está pasando, no son para nada sencillos o fáciles de operar. MetaHumans ha generado una gran expectativa sobre el alcance de los humanos digitales, pero ¿qué es y qué representa en realidad esta herramienta para ti? ¿Cuáles son sus aportaciones y por qué todo el mundo está hablando de ella? Para empezar, es importante recalcar las diferencias entre un avatar, un personaje y un humano digital. Pues, si bien un personaje puede ser un humano o un pulpo que habla, está creado para generar empatía en cualquier plataforma. Un avatar es una representación digital de una entidad existente, básicamente la forma en que eres percibido en un chat o en una red social. Un humano digital simula ser un humano. Podría ser parte de una persona real, pero no siempre. Este expresa expresiones, emociones y características de la personalidad que lo definen como una persona. Alguien que interactuaría como tú, con un empleo y una vida pública en redes. Sin embargo, el proceso usualmente se detona con la elección de una persona que posee aquellas características que una campaña, un proceso o un grupo de creativos elige. Incluso en algunos casos pueden ser varias personas, y se genera una mezcla de todas. Esta persona es escaneada con el máximo detalle por hasta 200 cámaras de gran resolución, además de todas las expresiones y movimientos de su rostro. Estos escaneos requieren el trabajo de limpieza y estructuración de loops poligonales. A esto se le llama retopología, y se trabajan tantos modelos faciales como el proyecto lo requiera para construir los diferentes grupos de movimientos del rostro. Estos modelos tienen una textura con un nivel de resolución elevado que permite extraer rasgos como poros, cicatrices y manchas, por lo cual es necesario reconstruir el color, arreglar detalles mediante un proceso de texturización y a partir de ahí volver a construir la descripción de la superficie de la piel, el cabello y de los ojos, puesto que tiene que verse lo más real posible. Todos los modelos necesitan moverse y generar una relación respecto a las expresiones faciales a través de una construcción lógica llamada rig, y se realiza tanto para el cuerpo como para el rostro. Esto a través de huesos virtuales, grupos musculares, desplazamiento de piel utilizando blend shapes o colorización haciendo blending de texturas. Casi al final del proceso está la manera en que este humano digital se moverá, a través de la tecnología de motion capture, pudiendo ser en vivo con Unreal Engine o bajo esquemas de producción tradicional de render offline, utilizando Maya, Motion Builder, V-Ray o Arnold para renderizarlo. De esta forma, aquí, Unreal Engine, quien ha tomado popularidad por hacerlo sin tardar muchas horas en render, recibe toda la información y podemos por fin ver el resultado en vivo. Aquí es donde parte todo este asunto, donde entendemos el valor de una herramienta como MetaHumans y que, como han visto anteriormente, todos estos procesos quedan resumidos en una simple aplicación accesible a cualquier persona. Esto es lo que parece que MetaHumans ofrece, y ahora nosotros vamos a probarlo. Vamos a hacer un análisis de qué es lo que hasta ahora nos brinda MetaHumans y cómo esto podrá o no ser parte de nuestros flujos nuevos de trabajo. Para empezar, vemos una interfaz muy amigable, algo que cualquier usuario puede usar y con el cual es fácil familiarizarse. Usando múltiples metahumanos como punto de partida, podemos darle vida al nuestro, desde la posibilidad de modificar minuciosamente las facciones de su cara hasta crear una a partir de una combinación de múltiples otras. Lo interesante de esta herramienta es que está basada en toda la tecnología que desarrolló Trilateral y Cubic Motion, empresas adquiridas por Epic Games, respecto a escaneos y expresiones reales, por lo que estos metahumanos potencialmente tienen facciones de personas reales.
Luego de esto, podemos escoger algunos rasgos un poco más limitados, como el cabello, las cejas o la ropa. Posterior a esto, se guarda automáticamente y al entrar en nuestra cuenta de Quixel Bridge, podemos ver que en My MetaHumans, nuestro metahumano, está ahí. Lo interesante es que de aquí podemos exportarlo no solo a Unreal, como es natural, sino a cualquier otra plataforma 3D. Bien, es ahora cuando comienza la magia. Si bien para que un humano digital se mueva, puedes utilizar Keyframe, el valor de todo esto al usuario en un ambiente profesional es utilizando herramientas profesionales de captura de movimiento. Comencemos con Vicon Shogun, en donde prepararemos calibrando un actor tradicionalmente, pero utilizando la particularidad de que Shogun ya hace streaming directo de nuestros huesos hacia cualquier aplicación externa. Los huesos se reciben en una aplicación que haga retarget en tiempo real, es decir, que conecte la estructura de los huesos con un personaje que la tenga. En este caso, nosotros importamos el MetaHuman en Motion Builder de Autodesk, y aquí es donde conectamos los huesos que mandan Vicon Shogun con el personaje descargado de MetaHumans. Para extraer este esqueleto, basta con exportarlo desde Unreal, dando clic derecho sobre el Skeletal Mesh de nuestro MetaHuman y dando clic sobre Asset Actions y luego en Export. Luego, realizamos un proceso de retarget tradicional en Motion Builder desde el stream de Vicon utilizando el plugin de Vicon Data Stream. Y posteriormente enviamos el stream del esqueleto de nuestro MetaHuman, ya con retarget, hacia Unreal Engine con ayuda del plugin de LiveLink. Y de esta manera, con un blueprint de animación, el cual ya tiene predefinido Unreal, para recibir la animación combinada de los huesos y del personaje de Motion Builder, y es como ya puedes hacer que tu personaje, por lo menos con lo que respecta al cuerpo, se pueda mover en vivo. Si bien con el cuerpo todo parece ser sencillo y muy lineal, con el rostro la cosa cambia mucho. Existen dos perspectivas para abordarlo. La primera implica el uso de ARKit de iPhone, mediante la aplicación Live Face App para Unreal disponible únicamente para iPhone, y que permite conectar el mismo modelo de expresiones de ARKit al rostro, pero trabajando bajo un modelo de rig tradicional de aproximadamente 49 blend shapes. El uso de FaceApp facilita las cosas, pero definitivamente no es la herramienta profesional indicada para un humano digital. Para eso existen dispositivos especializados en el mundo de mocap, como los Head Mounted Camera, que su trabajo es mandar con una cámara especializada la mayor resolución y framerate posible de la cara del actor sin necesitar batería y a través de una interfase de video profesional a nuestra PC. Herramientas como Faceware Studio se encargan de permitirnos parametrizar correctamente el rostro de una persona, pues cada humano tiene un desempeño facial diferente y una forma de generar ciertas expresiones, como las vocales, un beso, inflar los cachetes. Todo esto requiere una herramienta que permita customizar estos niveles, algo así como un ecualizador de movimiento facial. Faceware se hará cargo de enviar esta información en vivo a otro blueprint de animación, pero aquí es donde comienza el mayor reto, pues si bien la aplicación de iPhone es más sencilla de implementar, con Faceware vas a necesitar reciclar el Pose Asset y Animation Blueprint del proyecto ejemplo que nos proporcionan en su página web para conectar un MetaHuman con Faceware Studio. Como nota, un Pose Asset es un nodo dentro de Unreal que se crea a partir de la animación que contiene todas las expresiones de un personaje en keyframes a lo largo de un timeline. Ya que todos los MetaHumans comparten la misma jerarquía y estructura de huesos, sus assets funcionan de manera bilateral para conectarse entre diferentes personajes haciendo ciertos ajustes. Para realizar este proceso, basta con dar clic derecho sobre el Skeletal Mesh del personaje que creamos, seleccionamos Skeleton del menú y luego Assign Skeleton. Después buscamos el Face Archetype Skeleton en el folder Game Sample Humans y aceptamos. De esta manera, ahora el Skeletal Mesh de nuestro MetaHuman es compatible con el Animation Blueprint y Pose Asset del proyecto ejemplo, y ahora sí podemos usarlo. Solo resta reemplazar el mesh del ejemplo por el de nuestro MetaHuman en el Pose Asset. Ahora agregamos los nodos correspondientes de Faceware al Actor Blueprint del MetaHuman personalizado, asignamos la IP de nuestra PC, donde estamos utilizando Faceware Studio, y cambiamos el Animation Blueprint que trae por default por el del proyecto de ejemplo y comenzamos el stream. Si bien el proceso requiere de algunos tweaks, integrarlo para un personaje solo es cuestión de adaptar flujos de trabajo ya existentes y reciclar un poco, lo que hace cómodo el hecho de poder levantar cualquier MetaHuman con unas cuantas horas de trabajo.
En conclusión, si bien es un poco confuso al principio integrarlo en un flujo de motion capture en real time profesional de humanos digitales, con un poco de reciclaje de assets podrás alcanzar el resultado deseado. La exploración facial que nos permite MetaHumans es muy amplia. Se pueden customizar muchos rasgos y hay muchas posibilidades. Sin embargo, llega hasta cierto punto cuando se trata de cosas como el cabello o el cuerpo, puesto que la salida de los MetaHumans tiene un acabado muy bueno que de una u otra forma pues se van a convertir en un estándar. Por lo cual probablemente en algún punto todos los metahumanos acaban teniendo un parecido o un factor común y acaben siendo reconocibles. Sin embargo, es aquí donde vemos el mayor potencial de integración. No hay posibilidad de importar escaneos o modelos personalizados en caso de que quieras trabajar una persona específica e intentar imitar a un humano que existe realmente. Deja mucho que desear. Pero en lo que respecta a tener una herramienta que pueda servir para conceptualización artística o experimentación, así como non-player character en un videojuego, están poniendo en manos del público una herramienta invaluable y que sin duda será la punta de la lanza de la democratización de los humanos digitales.